¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor no es exactamente como debería ser? ¿Has tenido esa sensación extraña de que algo está fuera de lugar, como si estuvieras viviendo en una versión ligeramente alterada de la realidad? Si piensas que los mundos paralelos solo existen en las películas de ciencia ficción y que todo tiene una explicación perfectamente lógica, entonces prepárate porque lo que vas a escuchar hoy va a cambiar por completo tu vida. Caso número 15. En el corazón de Brasil, durante el año 1923, ocurrió algo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de los misterios más perturbadores de la historia moderna. Imagínate por un momento caminar hacia un pueblo cualquiera en una mañana soleada, esperando encontrar las calles llenas de vida, el bullicio habitual de las familias comenzando su día. Pero en lugar de eso, te encuentras con un silencio sepulcral que te hiela la sangre. Esto fue exactamente lo que le sucedió a un comerciante viajero cuando llegó al pequeño pueblo de Joer Verde. 600 personas habían vivido allí apenas el día anterior. 600 almas que llevaban vidas normales, con sus rutinas diarias, sus problemas cotidianos, sus sueños y esperanzas. Pero esa mañana, todas y cada una de ellas habían desaparecido sin dejar el menor rastro. Las puertas de las casas permanecían abiertas, como si los habitantes hubieran salido corriendo en medio de sus actividades. Tazas de café aún humeaban sobre las mesas del desayuno. Los platos con comida a medio terminar seguían esperando en las cocinas. La ropa colgaba en los tendederos, meciéndose suavemente con la brisa matutina. Todo indicaba que la vida se había detenido de manera abrupta, en un instante congelado en el tiempo. Pero lo que realmente erizó la piel del comerciante fue lo que encontró en el centro del pueblo. Una tabla de madera clavada en el suelo, con palabras escritas en letras grandes y amenazantes que decían: «No hay salvación». Un mensaje que resonaba como un eco ominoso en medio del silencio absoluto que envolvía el lugar. Las autoridades brasileñas llegaron días después y confirmaron lo inimaginable. No había señales de lucha, no había cuerpos, no había evidencia de que hubiera ocurrido algún tipo de tragedia natural o humana. Simplemente, 600 personas se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Durante la investigación, los agentes descubrieron algo que hizo que el caso tomara un giro completamente inesperado. En algunas de las casas abandonadas encontraron libros extraños, manuscritos antiguos y objetos ceremoniales que apuntaban hacia prácticas esotéricas muy específicas. Estos escritos describían rituales ancestrales diseñados para manipular las barreras entre dimensiones y abrir portales hacia mundos paralelos. Según estos documentos, los habitantes de Joer Verde habían estado preparándose durante años para realizar una ceremonia masiva. Una ceremonia que les permitiría abandonar esta realidad y trasladarse colectivamente hacia una dimensión alternativa, donde podrían escapar de algún destino terrible que creían que se avecinaba. Los rituales descritos en estos manuscritos hablaban de patrones geométricos complejos que debían dibujarse en la Tierra, de cantos específicos que alteraban las frecuencias vibracionales del espacio y de hierbas sagradas que, cuando se quemaban en combinaciones precisas, podían debilitar las fronteras entre los mundos. Lo más perturbador era que todo indicaba que la ceremonia había sido exitosa. El mensaje «No hay salvación» no era una advertencia desesperada, sino una declaración final. Los habitantes sabían que una vez que cruzaran hacia la otra dimensión, no habría posibilidad de regreso. Algunos investigadores especulan que los residentes de Joer Verde no desaparecieron por una tragedia, sino por elección propia. Habían desarrollado la capacidad de abrir un portal dimensional y decidieron usarlo para escapar hacia una realidad paralela donde podrían comenzar de nuevo, lejos de cualquier amenaza que percibían en este mundo. Caso número 14. El hombre que llegó de Laxaria. En el año 1851, en la ciudad alemana de Frankfurt del Oder, ocurrió un incidente que dejó a las autoridades locales completamente desconcertadas. Un hombre extraño y desorientado apareció vagando por las calles, vistiendo ropas que no correspondían a la moda de la época y hablando una mezcla confusa de alemán arcaico y un idioma completamente desconocido. Cuando fue detenido para interrogarlo, el hombre se identificó como Jofar Borin y afirmó provenir de una tierra llamada Laxaria, ubicada en un continente denominado Sacria. Sus descripciones de este lugar eran increíblemente detalladas. Habló de ciudades prósperas, de rutas comerciales específicas, de la estructura política de su reino y de costumbres culturales que sonaban completamente auténticas. El problema era que ningún geógrafo, cartógrafo o erudito de la época había oído jamás de Laxaria o Sacria.
Estos lugares simplemente no existían en ningún mapa conocido del mundo. Cuando las autoridades le mostraron mapas detallados de Europa y le pidieron que señalara de dónde venía, Borin examinó los documentos con evidente confusión. Finalmente, señaló con el dedo el área donde se encontraba Frankfurt del Oder, insistiendo en que ahí debería estar su tierra natal. Para él, los mapas estaban completamente incorrectos o desactualizados. Lo que más intrigó a los investigadores fue el conocimiento extraordinario que demostraba Borin. Poseía información sobre geografía, tecnología y ciencias, que parecía extremadamente avanzada para alguien del siglo XIX. Sus escritos personales estaban redactados en un sistema de símbolos que nadie pudo descifrar, y algunos de sus objetos personales estaban fabricados con materiales que los expertos no pudieron identificar. Durante los días que permaneció bajo custodia, Borin explicó cómo había llegado hasta allí. Relató que mientras caminaba por un bosque cerca de su hogar, fue súbitamente envuelto por una luz extraña y brillante. Sintió como si estuviera siendo transportado a través del espacio y del tiempo, y cuando la luz se desvaneció, se encontró en esta tierra desconocida que más tarde identificaría como Alemania. Los eruditos que lo interrogaron quedaron asombrados por la consistencia de sus relatos. Borin nunca se contradecía, nunca dudaba de sus respuestas, y mantenía una calma inquebrantable al describir su mundo de origen. Hablaba de Laxaria como si fuera tan real como la silla en la que estaba sentado. Pero entonces ocurrió algo que convirtió este caso extraño en algo verdaderamente misterioso. Después de varios días bajo estricta vigilancia, Gofar Borin simplemente desapareció. No había forma de que pudiera escapar de la celda donde lo tenían custodiado. No había túneles secretos. No había cómplices que lo ayudaran. Un momento estaba allí, y al siguiente había desaparecido como si se hubiera desvanecido en el aire. Para muchos investigadores, la única explicación posible era que Borin realmente provenía de una dimensión paralela, un mundo donde la geografía había evolucionado de manera diferente, donde existían continentes y naciones que en nuestra realidad nunca se formaron. Y cuando llegó el momento, logró regresar a su mundo de origen de la misma forma misteriosa en que había llegado. Caso número 13. Las voces desde el pasado en Dodleston. En 1984, en una tranquila cabaña de vacaciones en Dodleston, Inglaterra, ocurrió algo que desafía toda comprensión lógica del tiempo y el espacio. Ken Webster, un profesor de escuela, junto con su novia Debbie y su amigo Nick, se encontraron involucrados en lo que posiblemente sea uno de los casos más documentados de comunicación interdimensional de la historia moderna. Todo comenzó cuando empezaron a aparecer archivos de texto extraños en la computadora BBC Micro de Ken. Una computadora que no tenía conexión a Internet, porque Internet para uso doméstico simplemente no existía en esa época. Los mensajes provenían de alguien que se identificaba como Lucas y que afirmaba vivir en la misma casa, pero en el año 1546. Lucas escribía en un dialecto del inglés tan arcaico que al principio resultaba casi incomprensible. Describía su vida en el siglo XVI con detalles extraordinarios. Hablaba del mercado local donde compraba sus provisiones, de los campos que cultivaba alrededor de la propiedad, y de los extraños símbolos mágicos que habían comenzado a aparecer misteriosamente en su hogar. Lo que hacía que esta situación fuera aún más perturbadora era que la comunicación funcionaba en ambas direcciones. Todo lo que Ken y sus amigos escribían en la computadora aparecía como por arte de magia en la pizarra de Lucas, 4 siglos en el pasado. Y los mensajes que Lucas escribía con tiza en su pizarra se materializaban como archivos de texto en la pantalla de la computadora moderna. Durante semanas, se desarrolló una comunicación fascinante entre estas dos épocas. Lucas describía su mundo con una precisión que hacía imposible creer que fuera producto de la imaginación de alguien. Hablaba de eventos históricos específicos, de costumbres sociales de la época, de los peligros de ser acusado de brujería por los fenómenos extraños que estaba experimentando. Ken y Debbie intentaron explicarle conceptos modernos como la electricidad, los automóviles o los aviones, pero para Lucas estas descripciones sonaban como cuentos de fantasía. A cambio, él les pintó un cuadro vívido de la vida en el siglo XVI, con sus supersticiones, sus leyes estrictas y sus rutinas diarias completamente ajenas al mundo moderno. Pero la situación se volvió aún más compleja cuando Lucas mencionó que él también había recibido mensajes de una tercera persona, alguien que no pertenecía ni a su época ni a la de Ken. Esta misteriosa tercera entidad describía lugares y eventos que no correspondían ni al siglo XVI ni al siglo XX,
sugiriendo la existencia de múltiples líneas temporales conectadas simultáneamente. Los investigadores que posteriormente examinaron el caso no pudieron encontrar una explicación técnica para estos eventos. No existía tecnología que permitiera a una computadora sin conexión externa recibir mensajes de ninguna fuente, mucho menos de alguien que hubiera vivido 4 siglos antes. Ken Webster documentó toda la experiencia meticulosamente y posteriormente publicó un libro detallado sobre los eventos. Los archivos originales de las conversaciones con Lucas fueron preservados y examinados por expertos en computación, lingüistas especializados en inglés medieval, e historiadores que confirmaron la autenticidad del dialecto y el conocimiento histórico demostrado en los mensajes. Los mensajes. La teoría más fascinante que surgió de este caso es que el tiempo no es una línea recta como tradicionalmente creemos, sino más bien como las páginas de un libro gigantesco. Cada momento existe simultáneamente, y bajo ciertas condiciones específicas, estas páginas pueden tocarse o superponerse, creando ventanas de comunicación entre diferentes épocas. Algunos expertos en física cuántica sugieren que la casa en Dawdlestone podría haber sido un punto de convergencia temporal, un lugar donde las líneas del tiempo se cruzan naturalmente debido a condiciones electromagnéticas únicas o a propiedades geológicas especiales del terreno. Caso número 12. El castillo construido sobre la puerta del infierno. En el corazón de la República Checa, se alza una fortaleza que ha aterrorizado a visitantes durante más de 800 años. El castillo de Hauska no fue construido para defenderse de enemigos humanos, sino para contener algo mucho más siniestro que yace en las profundidades subterráneas. Según las leyendas locales, el castillo fue erigido sobre un abismo que se extiende hacia las entrañas de la tierra. Los habitantes de la región durante el siglo XII hablaban con terror de este agujero sin fondo, del cual emergían criaturas demoníacas y sonidos escalofriantes que helaban la sangre de cualquiera que se atreviera a acercarse. La construcción del castillo no siguió los patrones arquitectónicos típicos de una fortaleza defensiva. No tiene murallas exteriores significativas, no está situado en una posición estratégicamente ventajosa y carece de las características que esperarías encontrar en una fortificación medieval. Todo indica que fue diseñado específicamente para sellar algo que estaba debajo. Los registros históricos relatan la historia de un prisionero condenado a muerte que recibió una oferta que cambiaría su destino. Las autoridades le prometieron la libertad si aceptaba descender al abismo y reportar lo que encontrara en las profundidades. El hombre, desesperado por salvar su vida, aceptó la propuesta. Fue bajado con cuerdas y cadenas mientras los guardias permanecían en la superficie, esperando su relato. Pero apenas había descendido unos metros cuando comenzaron a escucharse gritos de terror absoluto que provenían de las profundidades. Los gritos eran tan desesperados y aterradores que los guardias decidieron subirlo inmediatamente. Cuando el prisionero emergió del agujero, la transformación era imposible de ignorar. Su cabello, que había sido oscuro, ahora era completamente blanco. Sus ojos estaban desorbitados por el horror, y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Murmuraba palabras incomprensibles en un estado de shock total, y murió pocos días después sin lograr articular una sola palabra coherente sobre lo que había presenciado en las profundidades. Los investigadores modernos que han estudiado el castillo de Hauska especulan que el abismo podría ser un portal natural hacia una dimensión paralela, una dimensión habitada por entidades que existen fuera de nuestra comprensión de la realidad, seres que han encontrado una forma de traspasar ocasionalmente las barreras hacia nuestro mundo. Los visitantes contemporáneos del castillo reportan experiencias perturbadoras. Algunos hablan de voces susurrantes que parecen emerger directamente de las piedras del suelo. Otros describen apariciones de figuras sombrías que se materializan brevemente antes de desvanecerse como humo. Las temperaturas descienden súbitamente en ciertas áreas del castillo, sin explicación meteorológica aparente. Los estudios electromagnéticos realizados en la zona han detectado anomalías significativas. Los instrumentos registran fluctuaciones de energía que no corresponden a ningún fenómeno conocido, y las brújulas se comportan de manera errática en las proximidades del supuesto abismo. Caso número 11. El barco fantasma que perdió a su tripulación en otra dimensión. El 4 de diciembre de 1872, la tripulación del bergantín Dei Gratia hizo un descubrimiento que se convertiría en uno de los misterios marítimos más perdurables de la historia. Navegando por las aguas del Atlántico Norte, avistaron otro barco que parecía estar a la deriva sin rumbo aparente.
Se trataba del Mary Celeste, una embarcación que había zarpado de Nueva York un mes antes con destino a Génova, transportando un cargamento de alcohol industrial. Cuando los marineros del Dei Gratia abordaron el barco abandonado, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. El Mary Celeste estaba en condiciones excelentes. Sus velas estaban parcialmente desplegadas, el casco no presentaba daños, y no había señales de tormenta o batalla. Las provisiones de comida y agua potable eran suficientes para varios meses más de viaje. Los objetos de valor seguían en su lugar, descartando la posibilidad de piratería. Pero lo más desconcertante era la ausencia total de la tripulación. El capitán Briggs, su esposa, su hija pequeña y los 7 marineros habían desaparecido sin dejar el menor rastro. Sus pertenencias personales permanecían intactas en sus camarotes, como si hubieran abandonado el barco en medio de sus actividades cotidianas. El último registro en el diario de navegación databa del 25 de noviembre, 9 días antes del descubrimiento. No había anotaciones que indicaran problemas, emergencias o decisiones de abandonar la embarcación. El registro simplemente se interrumpía de manera abrupta, como si la vida a bordo se hubiera detenido en un instante. La teoría más intrigante que surgió años después sugiere que el Mary Celeste pudo haber atravesado una zona del océano donde existe una anomalía dimensional. Una región donde las barreras entre mundos paralelos se vuelven permeables bajo ciertas condiciones atmosféricas específicas. Según esta hipótesis, la tripulación no desapareció debido a una tragedia convencional, sino que fue transportada involuntariamente hacia una dimensión alternativa. El barco, al estar compuesto de materiales no orgánicos, no habría sido afectado por esta transición dimensional, permaneciendo en nuestra realidad, mientras sus ocupantes fueron arrastrados hacia un mundo paralelo. Esta teoría explicaría por qué no se encontraron cuerpos en el agua circundante, por qué no había señales de lucha o pánico, y por qué todas las pertenencias permanecieron intactas. La tripulación simplemente habría sido trasladada a otra realidad, en un proceso que ocurrió demasiado rápido como para que pudieran reaccionar o dejar evidencia de lo que estaba sucediendo. Investigadores marítimos han documentado que la zona donde fue encontrado el Mary Celeste presenta características electromagnéticas inusuales. Las corrientes oceánicas convergen de manera atípica, creando patrones que algunos científicos consideran similares a los vórtices temporales descritos en la física teórica. Caso número 10. La casa que era más grande por dentro que por fuera. Durante los años 90, el fotógrafo Will Davidson se mudó con su familia a una casa aparentemente normal en Virginia. Lo que comenzó como un nuevo hogar se convirtió rápidamente en una pesadilla que desafiaba las leyes fundamentales de la física y la geometría. Poco después de la mudanza, Davidson notó algo imposible. Cuando medía las dimensiones exteriores de la casa y las comparaba con las medidas interiores, descubrió que el interior era considerablemente más grande que el exterior. La diferencia no era de centímetros, sino de metros enteros que simplemente no podían explicarse. Pero esta anomalía era apenas el comienzo. Un día, mientras exploraba el sótano, Davidson descubrió que había aparecido una puerta que no existía anteriormente. Detrás de esa puerta se extendía un pasillo que se adentraba en la oscuridad, mucho más allá de lo que debería permitir la estructura de la casa. Armado con su equipo fotográfico, Davidson comenzó a documentar meticulosamente estos espacios imposibles. Los pasillos parecían extenderse infinitamente, ramificándose en direcciones que no tenían sentido geométrico. Las habitaciones que encontraba cambiaban de tamaño y configuración cada vez que regresaba a ellas. Lo más perturbador era que estos espacios parecían tener vida propia. Las paredes emitían sonidos sutiles, como respiraciones profundas o latidos cardíacos distantes. La temperatura fluctuaba sin razón aparente, y ocasionalmente se escuchaban ecos de voces que no tenían fuente identificable. Davidson invitó a expertos en arquitectura, ingenieros y físicos para que examinaran la propiedad. Todos confirmaron que lo que estaba documentando era imposible según las leyes conocidas del espacio tridimensional. La casa había desarrollado una geometría interna que existía independientemente de sus limitaciones físicas externas. Los investigadores especulan que la casa de Davidson podría estar situada en un punto de intersección dimensional, un lugar donde múltiples realidades convergen, creando espacios que existen simultáneamente en diferentes planos de existencia. Estos espacios adicionales no estarían contenidos dentro de nuestra dimensión, sino que se extenderían hacia realidades paralelas. La teoría sugiere que ciertos lugares en la Tierra actúan como nodos donde las fronteras entre mundos se debilitan.
Estos puntos de convergencia permitirían que las estructuras físicas se expandan hacia dimensiones alternativas, creando espacios que son imposibles dentro de las limitaciones de nuestro universo tridimensional. Caso número 9. El piloto que voló a través de un túnel del tiempo. El 4 de diciembre de 1970, Bruce Gernon experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Pilotando su avioneta Beechcraft Bonanza en un vuelo rutinario sobre las Bahamas, se encontró con un fenómeno que desafía toda explicación científica convencional. Durante el vuelo, Gernon observó una formación de nubes extremadamente inusual que se desarrollaba rápidamente frente a él. La estructura nubosa tenía una apariencia espiral distintiva que parecía girar y cambiar de forma de manera hipnótica. A medida que se acercaba, la formación comenzó a tomar la apariencia de un túnel gigantesco. Sin otra opción de navegación disponible, Gernon decidió volar directamente a través de esta formación. En el momento en que su avioneta entró en el túnel de nubes, todo cambió dramáticamente. Las paredes del túnel brillaban con una luz intensa y sobrenatural, que parecía emanar de la misma estructura nubosa. Gernon describió la sensación como si estuviera volando a través de un corredor cilíndrico perfecto, con paredes que giraban lentamente a su alrededor. La luz era tan intensa que casi lo cegaba, pero al mismo tiempo tenía una calidad tranquilizante que lo mantenía extrañamente calmado, a pesar de lo extraordinario de la situación. Después de lo que sintió como apenas unos minutos dentro del túnel, emergió súbitamente al cielo despejado. Pero cuando verificó su posición y consultó sus instrumentos, descubrió algo absolutamente imposible. Había recorrido una distancia de 160 kilómetros en solo 3 minutos. Para poner esto en perspectiva, su Beechcraft Bonanza tenía una velocidad de crucero máxima de aproximadamente 320 kilómetros por hora. Para recorrer 160 kilómetros en 3 minutos, habría necesitado volar a más de 3.200 kilómetros por hora, una velocidad que supera incluso a los jets militares más avanzados. Más perturbador aún era el estado de sus instrumentos después de la experiencia. Los sistemas de navegación mostraban lecturas completamente erróneas, y los relojes de la cabina presentaban discrepancias temporales significativas. Era como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado durante su paso por el túnel. Los expertos en aviación que examinaron el caso no pudieron ofrecer ninguna explicación convencional para la experiencia de Gernon. Las condiciones meteorológicas registradas ese día no justificaban la formación de nubes con las características que describía, y ciertamente no explicaban cómo pudo alcanzar velocidades imposibles. La teoría más fascinante propone que Gernon voló a través de lo que los físicos teóricos llaman un agujero de gusano, una curvatura en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo, permitiendo viajar entre ellos casi instantáneamente. Si esto es correcto, el túnel de nubes habría sido la manifestación visible de este fenómeno dimensional. Algunos investigadores del Triángulo de las Bermudas creen que esta región del Atlántico contiene múltiples puntos de convergencia, donde se forman estos túneles temporales de manera natural. Las condiciones electromagnéticas únicas de la zona, combinadas con corrientes oceánicas específicas y patrones atmosféricos particulares, podrían crear las condiciones perfectas para que se abran brevemente estos pasajes entre dimensiones. Caso número 8. El teléfono fantasma de Thomas Edison. A principios de la década de 1920, uno de los inventores más brillantes de la historia trabajaba en secreto en lo que podría haber sido su invención más revolucionaria. Thomas Edison, el genio detrás de la bombilla eléctrica y el fonógrafo, había fijado su atención en un proyecto que desafiaba los límites entre la vida y la muerte, entre nuestro mundo y dimensiones desconocidas. Edison estaba convencido de que la muerte no era el final de la conciencia humana, sino simplemente una transición hacia otro plano de existencia. Creía firmemente que las almas de los fallecidos conservaban algún tipo de energía o frecuencia que podría ser detectada y amplificada mediante la tecnología adecuada. Su proyecto secreto consistía en desarrollar un dispositivo extraordinariamente sensible, capaz de captar estas frecuencias espirituales y convertirlas en sonidos audibles. Un teléfono que permitiría establecer comunicación directa con los muertos. La idea era tan revolucionaria como aterradora, y Edison trabajaba en ella con una dedicación obsesiva. Según rumores que circularon años después de su muerte, Edison había logrado crear un prototipo funcional de este dispositivo. Los informes sugerían que no trabajaba solo en este proyecto, sino que había recibido la colaboración de Nikola Tesla,
su antiguo rival, convertido en colaborador secreto para esta empresa extraordinaria. Juntos, estos dos genios habrían desarrollado no solo el teléfono fantasma, sino también una máquina capaz de manipular el tiempo mismo. Los documentos que supuestamente sobrevivieron a este proyecto describían experimentos en los que pequeños objetos eran enviados varios minutos hacia el futuro, desapareciendo temporalmente antes de reaparecer en el mismo lugar. Tesla aportó sus conocimientos sobre electromagnetismo y frecuencias, mientras que Edison contribuyó con su experiencia en amplificación de señales y grabación de sonidos. La combinación de sus talentos habría resultado en tecnologías que estaban siglos adelantadas a su época. Pero el proyecto nunca vio la luz pública. Según las teorías conspirativas, los prototipos y todos los documentos relacionados fueron confiscados por agencias gubernamentales inmediatamente después de la muerte de Edison. La tecnología era considerada demasiado peligrosa para el conocimiento público, capaz de revolucionar no solo nuestra comprensión de la muerte, sino de la realidad misma. Algunos investigadores creen que esta tecnología no fue destruida, sino que continúa siendo desarrollada en secreto por organizaciones que prefieren mantener estos avances ocultos del mundo. Si es cierto, entonces la capacidad de comunicarse con otras dimensiones y de manipular el tiempo podría ser una realidad que ya existe, pero que permanece fuera del alcance de la humanidad común. Caso número 7. Helltown, el portal hacia las dimensiones demoníacas. En las profundidades de Ohio, Estados Unidos, existe un lugar que ha aterrorizado a visitantes durante décadas. Helltown, un pueblo abandonado en el Parque Nacional Cuyahoga Valley, tiene una reputación siniestra que va mucho más allá de ser simplemente un lugar deshabitado. Las historias sobre Helltown comenzaron en los años 70, cuando el gobierno estadounidense reubicó a todos los habitantes del área para crear el Parque Nacional. Pero los residentes que fueron forzados a abandonar sus hogares hablaban de cosas extrañas que habían comenzado a ocurrir en la región. Fenómenos que hacían que muchos de ellos se sintieran aliviados de poder marcharse. Los informes describían luces extrañas que danzaban entre los árboles durante las noches sin luna, sonidos inexplicables que emergían de los bosques profundos, como voces susurrando en idiomas que nadie podía identificar. Algunos residentes afirmaban haber visto figuras sombrías moviéndose entre las casas abandonadas, entidades que no parecían completamente humanas. Pero lo más aterrador era la leyenda del portal demoníaco. Según los relatos locales, en algún lugar profundo en los bosques de Helltown, existe una abertura hacia una dimensión habitada por seres malevolentes. Un agujero en la realidad por el cual criaturas de pesadilla ocasionalmente logran cruzar hacia nuestro mundo. Los cazadores de fantasmas que se han atrevido a explorar la zona reportan experiencias verdaderamente escalofriantes, temperaturas que descienden súbitamente sin explicación, apariciones de figuras espectrales que se materializan brevemente antes de desvanecerse, y una sensación constante de estar siendo observados por ojos invisibles desde las sombras. Algunos visitantes han descrito encontrarse con el portal mismo. Lo describen como una zona circular en el bosque, donde la vegetación no crece, donde el aire se siente más denso y donde los sonidos normales del bosque se desvanecen por completo. Quienes se han acercado a esta área reportan una sensación abrumadora de terror primitivo que los obliga a huir inmediatamente. Las teorías sobre el origen de este portal varían enormemente. Algunos creen que fue creado por rituales paganos realizados por tribus nativas americanas siglos antes de la llegada de los colonos europeos. Otros especulan que experimentos gubernamentales secretos en los años 60 y 70 podrían haber desgarrado accidentalmente las barreras dimensionales. Lo más perturbador es que varias personas que intentaron localizar y documentar el portal han desaparecido sin dejar rastro. Sus automóviles han sido encontrados abandonados en los caminos forestales, pero de los exploradores no se ha vuelto a saber nada, como si hubieran sido arrastrados hacia la dimensión que intentaban investigar. Caso número 6. Skinwalker Ranch, la puerta hacia mundos desconocidos. En las tierras áridas de Utah se encuentra una de las propiedades más misteriosas y aterradoras del mundo. Skinwalker Ranch ha sido testigo de fenómenos tan extraños y perturbadores que ha atraído la atención de científicos, investigadores paranormales y agencias gubernamentales durante décadas. La historia moderna del rancho comenzó cuando la familia Sherman lo compró en los años 90, esperando comenzar una nueva vida como ganaderos. Pero desde los primeros días de su llegada, quedó claro que habían adquirido mucho más que una simple propiedad rural.
Los Sherman comenzaron a experimentar avistamientos nocturnos de objetos voladores no identificados que se deslizaban silenciosamente sobre sus campos. Estas naves no se comportaban como aeronaves convencionales, sino que parecían desafiar las leyes de la física, cambiando de dirección instantáneamente y desapareciendo en el aire sin dejar rastro. Pero los ovnis eran solo el comienzo. El ganado del rancho comenzó a sufrir mutilaciones que desafiaban toda explicación. Los animales aparecían muertos con cortes quirúrgicamente precisos, órganos removidos con una precisión que sugería instrumentos más avanzados que cualquier cosa disponible convencionalmente. No había sangre en las escenas, no había huellas de depredadores, solo muerte silenciosa y misteriosa. Los Sherman también reportaron encuentros con criaturas que parecían salidas de las pesadillas más profundas. Lobos gigantescos que no reaccionaban a los disparos de armas de fuego, como si las balas los atravesaran sin causar daño. Estas bestias aparecían súbitamente y desaparecían con la misma rapidez, dejando solo terror y confusión. Pero lo más inquietante eran los portales. Los miembros de la familia describían haber visto aberturas brillantes que aparecían en el aire, como ventanas hacia otros mundos. A través de estas aberturas podían vislumbrar paisajes alienígenas, cielos de colores imposibles y ocasionalmente siluetas de seres que no pertenecían a nuestro mundo. La situación se volvió tan intensa que los Sherman vendieron la propiedad al multimillonario Robert Bigelow, quien estableció un equipo científico completo para investigar los fenómenos. El National Institute for Discovery Science instaló equipos de monitoreo las 24 horas, cámaras de alta tecnología y sensores electromagnéticos por toda la propiedad. Los resultados de estas investigaciones confirmaron que algo extraordinario estaba ocurriendo en el rancho. Los instrumentos detectaron anomalías electromagnéticas masivas, fluctuaciones de energía que no correspondían a ningún fenómeno natural conocido, y evidencia física de actividad que desafiaba la comprensión científica convencional. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Skinwalker Ranch podría ser un punto de convergencia dimensional, un lugar donde múltiples realidades se intersectan. Las tradiciones de los nativos americanos de la región hablan de este lugar como un área donde los espíritus y los seres de otros mundos han cruzado hacia nuestro plano de existencia durante milenios. La teoría más aceptada entre los investigadores es que el rancho está situado sobre algún tipo de vórtice interdimensional, un fenómeno natural que debilita las barreras entre mundos, permitiendo que entidades y objetos de dimensiones paralelas aparezcan temporalmente en nuestra realidad. Caso número 5. Gil Pérez, el soldado que se teletransportó entre continentes. En octubre de 1593 ocurrió un evento que desafía toda comprensión lógica del espacio y el tiempo. Gil Pérez, un soldado español que servía como guardia en el palacio del gobernador en Manila, Filipinas, experimentó algo que cambiaría para siempre nuestra percepción de lo que es posible. Esa fatídica mañana, Pérez se encontraba en su puesto habitual, vigilando las puertas del palacio como había hecho cientos de veces antes. El día transcurrió de manera completamente normal hasta que, sin previo aviso, se sintió mareado y perdió el conocimiento durante unos segundos. Cuando recuperó la conciencia, ya no estaba en Manila. Se encontraba de pie en la plaza principal de la Ciudad de México, a más de 14,000 kilómetros de distancia. Estaba desorientado, confundido, pero vestía el mismo uniforme de guardia español y llevaba las mismas armas que tenía momentos antes en Filipinas. Los transeúntes mexicanos lo observaron con curiosidad y alarma. Su uniforme era distintivamente filipino, su acento era extraño y su historia era completamente imposible de creer. Cuando las autoridades locales lo interrogaron, Pérez insistió en que había estado en Manila apenas momentos antes. Lo que hizo que su historia fuera aún más desconcertante era la información específica que poseía sobre eventos recientes en Manila. Pérez conocía detalles sobre acontecimientos políticos y militares que habían ocurrido en Filipinas, información que no podría haber conocido a menos que realmente hubiera estado allí. Las autoridades mexicanas enviaron mensajeros para verificar su historia, un proceso que normalmente habría tomado meses debido a las limitaciones de comunicación de la época. Pero cuando finalmente llegaron las confirmaciones desde Manila, validaron cada detalle de lo que Pérez había relatado. Los registros oficiales de Manila confirmaron que Gil Pérez había desaparecido de su puesto de guardia exactamente en el momento que él afirmaba haber aparecido en México. Sus superiores habían notado su ausencia y habían iniciado una búsqueda que no arrojó resultados. Más extraordinario aún,
era que Pérez poseía conocimiento de eventos que habían ocurrido en Manila después de su desaparición, como si hubiera sido testigo de acontecimientos que tuvieron lugar mientras él estaba físicamente en México. Esta información resultó ser completamente exacta cuando fue posteriormente verificada. Los investigadores modernos han propuesto varias teorías para explicar este caso extraordinario. La más fascinante sugiere que Pérez pudo haber atravesado lo que los físicos llaman un agujero de gusano, una curvatura en el espacio-tiempo que conecta dos puntos distantes del universo. Según esta teoría, bajo ciertas condiciones atmosféricas y electromagnéticas específicas, podrían formarse brevemente estos túneles espaciales que permiten el tránsito casi instantáneo entre ubicaciones enormemente distantes. Pérez habría tenido la extraordinaria fortuna, o desfortuna, de encontrarse en el lugar exacto donde uno de estos portales se manifestó temporalmente. Otra posibilidad es que experimentara lo que algunos llaman teletransportación cuántica, un fenómeno donde la información cuántica de una persona es transferida instantáneamente a través del espacio, efectivamente reconstruyendo al individuo en una ubicación diferente. Caso número 4. La misteriosa casa que alteraba las dimensiones del espacio. En los años 90, una familia estadounidense se encontró viviendo en lo que posiblemente sea una de las propiedades más extrañas jamás documentadas. La casa, externamente normal en todos los aspectos, ocultaba en su interior secretos que desafiaban las leyes fundamentales de la geometría y la física. El fotógrafo Will Davidson había adquirido la propiedad en Virginia como un hogar tranquilo para su familia, pero pronto descubrió que habían comprado mucho más que una simple residencia. Las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal aparecieron cuando Davidson decidió realizar mediciones precisas de la casa para un proyecto de renovación. Cuando comparó las dimensiones exteriores con las medidas interiores, descubrió una discrepancia imposible. El interior de la casa era significativamente más grande que el exterior, una diferencia que no podía explicarse por errores de construcción o ilusiones ópticas. La casa violaba las leyes básicas del espacio tridimensional. Pero esta anomalía era apenas el comienzo de una pesadilla que se intensificaría día tras día. Nuevos pasillos comenzaron a aparecer espontáneamente, extendiéndose hacia direcciones que no deberían existir dentro de los confines físicos de la estructura. Estos corredores se adentraban en una oscuridad que parecía absorber incluso las luces más potentes. Davidson, armado con su equipo fotográfico profesional, comenzó a documentar meticulosamente estos espacios imposibles. Lo que descubrió era aún más perturbador que las dimensiones anómalas. Los pasillos cambiaban constantemente, reconfigurándose cada vez que regresaba a explorarlos. Las habitaciones que encontraba en las profundidades de estos corredores existían en un estado de flujo constante. A veces eran pequeñas y claustrofóbicas, otras veces se expandían hasta convertirse en espacios cavernosos que se perdían en la oscuridad. Las paredes parecían respirar sutilmente, como si la casa misma estuviera viva. Los sonidos que emergían de estos espacios eran igualmente inquietantes. Ecos distantes que no tenían fuente identificable, susurros que parecían formar palabras en idiomas desconocidos, y ocasionalmente, lo que sonaba como gritos de auxilio provenientes de profundidades inalcanzables. Los expertos que Davidson invitó para examinar la propiedad quedaron completamente desconcertados. Arquitectos, ingenieros y físicos confirmaron que lo que estaba documentando era imposible según todas las leyes conocidas del espacio y la construcción. La teoría más aceptada entre los investigadores paranormales es que la casa estaba situada en un punto de intersección dimensional, un lugar donde múltiples realidades convergen, permitiendo que espacios de diferentes dimensiones se superpongan y entrelacen de maneras que desafían nuestra comprensión tridimensional del mundo. Estos puntos de convergencia dimensional serían extremadamente raros, pero cuando ocurren, permitirían que las estructuras físicas se expandan hacia realidades paralelas, creando espacios que existen simultáneamente en múltiples planos de existencia. La casa de Davidson habría sido transformada en una especie de nodo interdimensional, un lugar donde las reglas normales del espacio y el tiempo simplemente no se aplican. Algunos investigadores han sugerido que estos espacios adicionales no están realmente contenidos dentro de nuestra dimensión física, sino que se extienden como tentáculos invisibles hacia universos paralelos, donde las leyes de la física operan de manera completamente diferente. Lo más aterrador de todo era que la casa parecía estar expandiéndose constantemente. Cada semana aparecían nuevos pasillos, nuevas habitaciones, nuevos espacios que desafiaban toda lógica arquitectónica.
Era como si la propiedad estuviera creciendo de manera orgánica, alimentándose de alguna energía dimensional desconocida. La familia Navidson finalmente abandonó la casa cuando los espacios comenzaron a mostrar signos de hostilidad activa. Las paredes empezaron a cambiar mientras caminaban por los pasillos, creando laberintos que se reconfiguraban para atraparlos. Algunos miembros de la familia reportaron haber escuchado sus propias voces, llamándolos desde las profundidades, como si versiones alternativas de ellos mismos estuvieran perdidas en alguna dimensión paralela. Caso número 3. El túnel del tiempo en las Bahamas. El 4 de diciembre de 1970 se convirtió en una fecha que Bruce Gernon nunca podría olvidar. Lo que comenzó como un vuelo rutinario en su avioneta se transformó en una experiencia que redefinió completamente su comprensión de la realidad y el tiempo mismo. Gernon piloteaba su Beechcraft Bonanza en un vuelo tranquilo sobre las aguas cristalinas de las Bahamas, cuando notó una formación de nubes que se desarrollaba rápidamente en el horizonte. La estructura nubosa tenía características que nunca había visto antes, girando sobre sí misma de una manera hipnótica y antinatural. A medida que se acercaba, la formación comenzó a tomar la forma de un túnel perfecto, con paredes definidas que se extendían como un corredor cilíndrico suspendido en el cielo. La estructura era tan perfecta que parecía haber sido diseñada artificialmente, pero no había explicación lógica para su existencia. Sin opciones alternativas de navegación y con el combustible limitado, Gernon tomó la decisión de volar directamente a través de la formación. En el momento en que su avioneta entró en el túnel, todo su mundo cambió de manera radical. Las paredes del túnel brillaban con una luz intensa que no parecía provenir de ninguna fuente externa. La luminosidad era tan penetrante que casi lo cegaba, pero extrañamente no generaba calor ni molestia visual. Era como volar a través de un corredor de energía pura. Durante los pocos minutos que duró su travesía por el túnel, Gernon experimentó sensaciones que desafiaban toda descripción. Sentía como si el tiempo mismo se estuviera comprimiendo a su alrededor, como si cada segundo contuviera una eternidad de experiencias simultáneas. Cuando finalmente emergió del túnel, hacia el cielo despejado, su primera reacción fue de alivio por haber sobrevivido a la experiencia. Pero cuando consultó sus instrumentos de navegación, descubrió algo que lo dejó completamente conmocionado. Había recorrido una distancia de 160 kilómetros en apenas 3 minutos. Para lograr esto, su avioneta habría tenido que volar a una velocidad superior a los 3.000 kilómetros por hora, una velocidad imposible para cualquier aeronave convencional, especialmente para una pequeña avioneta privada. Los instrumentos de la cabina mostraban lecturas completamente anómalas. Los relojes presentaban discrepancias temporales significativas, como si hubieran sido expuestos a algún tipo de distorsión cronológica. Los sistemas de navegación GPS indicaban posiciones que no correspondían con su ruta de vuelo planificada. Los meteorólogos que posteriormente examinaron las condiciones atmosféricas de ese día no pudieron encontrar ninguna explicación para la formación nubosa que Gernon describía. Las imágenes de satélite de la región no mostraban ninguna anomalía meteorológica que pudiera justificar la existencia del túnel. La teoría más fascinante propuesta por físicos teóricos es que Gernon voló a través de lo que se conoce como un agujero de gusano temporal, una distorsión en el continuum espacio-tiempo que conecta dos puntos diferentes no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Estos fenómenos, aunque teóricamente posibles según la relatividad general de Einstein, nunca habían sido observados directamente. Si la experiencia de Gernon es auténtica, representaría la primera documentación de un encuentro humano con un túnel temporal natural. Algunos investigadores del Triángulo de las Bermudas especulan que esta región del Océano Atlántico podría contener múltiples puntos donde se forman espontáneamente estos portales temporales. Las condiciones electromagnéticas únicas de la zona, combinadas con corrientes oceánicas específicas y patrones atmosféricos particulares, podrían crear el ambiente perfecto para la manifestación de estos fenómenos dimensionales. Caso número 2. El misterioso viajero del tiempo de Casper. En octubre de 2017, la pequeña ciudad de Casper, Wyoming, se convirtió en el escenario de uno de los casos más documentados y desconcertantes relacionados con posibles viajes en el tiempo en la historia moderna estadounidense. Todo comenzó cuando un hombre de aspecto desaliñado y claramente agitado entró en la estación de policía local, afirmando tener información urgente que podría salvar a la humanidad de una catástrofe inminente. Su historia era tan extraordinaria que inicialmente los oficiales pensaron que se trataba de alguien con problemas mentales
o bajo la influencia de sustancias. El hombre se identificó como Bryant Johnson y afirmó categóricamente que provenía del año 2048. Explicó que había sido enviado de regreso en el tiempo como parte de una misión crítica para advertir a la humanidad sobre eventos que estaban por desarrollarse en las próximas décadas. Según Johnson, había llegado accidentalmente un año antes de lo planificado, debido a un error de calibración en el dispositivo de transporte temporal. Su misión original era aparecer en 2018, pero el mal funcionamiento del equipo lo había depositado en 2017, creando una discrepancia temporal que complicaba enormemente su objetivo. Estos 15 casos extraordinarios nos demuestran que la realidad podría ser mucho más compleja y misteriosa de lo que jamás imaginamos. Desde pueblos enteros que desaparecieron hacia dimensiones desconocidas, hasta soldados que se teletransportaron instantáneamente entre continentes. Cada historia desafía los límites de lo que consideramos posible. ¿Qué opinas sobre estos eventos? ¿Crees que realmente existen portales hacia mundos paralelos ocultos entre nosotros? ¿Cuál de estos casos te impactó más? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos fascinados por conocer tu perspectiva. Y si este video te voló la mente tanto como a nosotros, no olvides suscribirte y activar la campanita para más misterios que van a cambiar tu forma de ver el mundo. Nos vemos en el próximo video con más secretos que desafían toda explicación lógica.